sabor amargo. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Con sabor amargo. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como todos los martes, aquí con don Luis Correa. Don Luis, gracias por estar acá. Luis, había un tema que íbamos a platicar hoy, que era el inicio de los trabajos de Paseo Montejo, pero hay temas más importantes, Luis, hay temas más importantes incluso Sí, que no... Sí, se cumplían 25 años del inicio del remate, íbamos a comentar eso, pero yo creo que hay cosas que se imponen en la agenda. Sí, sobre todo, mira, como ciudadano mexicano, de veras haber estado incluso, de veras tuve el honor de estar en el colegio militar como cadete, y lo que te enseñan allá, lo digo como, ahora sí como exmilitar, que en su momento estuve, breve tiempo, pero estuve, y te dan el sentir del amor a la patria, del amor al servicio, del amor de proteger a la gente, que es lo que sentimos cuando nos portamos ese uniforme orgullosamente y nos paramos a hacer incluso un desfile y con honor, y es lo máximo para nosotros. Me indigna y me molesta mucho, Luis, la situación que ha pasado en Culiacán. No puedo quedarme callado y decir, no, me molesta mucho, Luis, porque la formación militar es una formación de verdad de amor a la patria, y que y hayan dejado por la cuarta transformación abandonados, me molesta mucho, Luis. Mira, yo he oído muchas expresiones respecto a la indignación de muchos mexicanos respecto a lo que ahí pasó, y yo tengo una opinión personal. Me parece que más que indignación me lleva a una preocupación muy seria, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me quiero referir, o cuál es mi perspectiva de lo que pasó en Culiacán? Mira, yo he oído en repetidas ocasiones que el motivo de la indignación es ver postrado a las fuerzas del Estado frente al narco. Y yo con esa expresión no coincido. Y no coincido porque no veo a las fuerzas del Estado de rodillas. No, para nada. Veo a las debilidades del Estado de rodillas. Que es muy diferente. Que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo que veo en el suceso de Culiacán, yo veo que en lugar de la fuerza acudió al operativo la debilidad. Acudió en lugar de la inteligencia la improvisación. En lugar de la fuerza letal de la que es monopolio el Estado de manera legítima, acudió la debilidad. En lugar de la cohesión de mandos, acudió, como lo señala en la rueda de prensa en Sinaloa el secretario del Ejército, de la Defensa Nacional, que los mandos superiores no estaban enterados, no había una comunicación adecuada entre ellos. Acudió esa debilidad y no la fuerza, insisto, no es la fuerza del Estado, porque hemos visto otros operativos, otros sucesos muy diferentes cuando la fuerza del Estado realmente, y ahí está la clave, realmente acude a lograr un objetivo, lo planea y lo ejecuta eficientemente. ¿Y por qué digo realmente? A mí este operativo, híjole, hay tantas cosas que pasaron, empezando por el fracaso, el resultado final, que me llevan a decir que este fue un operativo fake, como dicen ahora de las cosas que pues no son originales o no tienen realmente el aval de la marca. Realmente se quería detener al hijo del Chapo Guzmán. A mí me parece que un operativo así era difícilmente que se planteara detener
a uno de los narcotraficantes más poderosos de este país. Porque, insisto en lo que empecé, no acudió al encuentro de esta responsabilidad la inteligencia ni la fuerza, sino la improvisación y la debilidad. Mira, el presidente de la República, Andrés Manuel, muchas veces ha señalado, es más, desde la campaña, que los gobiernos anteriores se sometían al extranjero, ¿no? Siempre. O sea, era un constante cuestionamiento de que México rendía su soberanía a los intereses económicos y mandatos que venían de afuera. Bueno, este operativo supuestamente fue por una solicitud de extradición de Estados Unidos. El día que estaba sucediendo, el jueves, mintieron, y digo mintió el secretario de Seguridad, ¿sí? Y el titular del Gabinete de Seguridad, o sea, es el que preside el Gabinete de Seguridad frente al presidente, frente al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. El presidente, que es tan mediático, dijo: no, yo no voy a hablar, hasta mañana. Y entonces el que hace uso de la palabra públicamente en una conferencia de prensa es Durazo. ¿Sí, Alfonso Durazo? Alfonso Durazo, y lo que dice es en una vigilancia de rutina. O sea, se contradice completamente Yo creo que lo que no tenían claro es cómo nos iban a contar el cuento, lo que ahora técnicamente se le llama la narrativa, ¿no? Hay que establecer la narrativa, o sea, cómo vamos a dar a saber lo que queremos que la gente sepa para que termine sintiendo o creyendo lo que a nosotros conviene. Entonces todavía no la tenían muy definida. Entonces primero dijeron: no, fue una vigilancia de rutina y nos topamos de casualidad con pura él. casualidad. Yo creo que el presidente en ese momento estaba tratando de evitar todavía, y estaban midiendo si se podía contener o no, tener que decir que esto vino de Estados Unidos. Obviamente al presidente lo sacan de la escena para que no pague los Sí, platos iniciales. Para protegerlo. En tanto se establece cómo vamos a contar el cuento, cómo vamos a ubicar a los enemigos, cómo vamos a ubicar a la cabeza o a nuestro líder, cómo lo vamos a salvar de los errores cometidos, cómo lo vamos a quitar del fuego, ¿no? Hasta que llegaron a tratar de resumir todo lo que pasó en una valiente decisión y pacífica decisión de cuidar la vida, ¿no? Mira, la verdad es que en primer lugar yo esas maneras, vamos, lo que ellos quieren vender yo no lo compro, ¿no? Si creyéramos a pie juntillas que al presidente Andrés Manuel le interesa tanto la vida humana, pues hombre, no seríamos el sexenio Con más muertes. con más muertes, ¿no? No estaría en debate si proveemos de medicinas a los enfermos de cáncer o no, porque supuesto combate a la corrupción me impide comprar las medicinas, cuando en realidad pues difusamente ha salido la versión, no tan difusamente como sería sano en este país, porque hay muchos medios controlados, que todo fue un pleito con un laboratorio en México, ¿no? Y entonces, en lugar de resolver el pleito, pues les fue más fácil anunciar que en aras del combate a la corrupción, pues entonces, ¿qué tanto valor le da el presidente a la vida humana? Me parece que es el cuento como lo quisieron contar. Yo sigo creyendo que el operativo fue de alguna manera con propósito de que no resultara el resultado que exigía Estados Unidos. ¿Y por qué digo que más que indignación me preocupa? Pues yo quiero saber cómo va a reaccionar Estados Unidos a esto. A eso de que fue un fracaso. A ver, ¿y cómo va a reaccionar el ejército? ¿Y cómo va a reaccionar el mundo? ¿Y cómo van a reaccionar los mexicanos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Mira, no es primera vez cuando tú criticas algo de Andrés Manuel, enseguida te dicen: oye, pero no decías algo antes. No,
yo la verdad sí dije muchas cosas antes. Y entre las cosas que pudiéramos decir de gobiernos anteriores, que es que el gobierno de Estados Unidos entendió que en buena medida el gobierno mexicano defendía o protegía o no quería atrapar al Chapo Guzmán, por ejemplo. Así de... De plano. De plano. Porque cada vez que salía el tema, ¿dónde está el Chapo Guzmán? El gobierno mexicano decía, no lo encuentro. Sí, era No increíble. lo encuentro. Sí, sí. Y entendió el jueguito el gobierno americano El bio gringo. y la DEA específicamente, y le dijo, mira, no te hagas, aquí está. Entonces, lo localizó la DEA y le dio dio la información al gobierno mexicano para decirle, ahora sí ya no te puedes hacer tonto, ya te lo ubiqué. Y te lo ubiqué mediante inteligencia. Ya que no tienes, ¿cómo se llama? Inteligencia vía telefónica, o tu C4, o tu C6, ya lo desbarataste, papi, aquí está el trabajo. Si dices que no, ni con eso lo logras ubicar, yo te lo ubico. Entonces el gobierno mexicano tuvo que ir por el Chapo ubicado por el gobierno americano. Entonces, con ese antecedente, a mí no me extraña que haya sido un operativo para cubrir el trámite frente al gobierno americano de ahí voy por él, pero voy en condiciones en que difícilmente logre el objetivo, porque no le meto inteligencia, no le meto planeación, no hay un plan de extracción del objetivo. O sea, no fue mi culpa que se haya escapado. Óyeme, O sea, por eso tenía. fue evidente la superioridad organizativa de la delincuencia, narco, de la delincuencia, que la del ejército. En simultáneo, cuando estaban yendo por los Guzmán, porque ¿sí? ya con el tiempo se ve que fueron dos, no uno, fue Iván y Ovidio, y no solo Ovidio, hombre, tenían tomadas las instalaciones, tomado el aeropuerto, tomadas las salidas, tomada la caseta que está a 20 y pico kilómetros de la ciudad de Culiacán. El único, bueno, híjole, o sea, ellos sí tenían, pues aparentemente toda la avisados, información de qué iba a pasar. toda la información de cómo iba a pasar y cómo tenían que evitar que pasase. Entonces, pues ellos fueron eficaces, porque luego la hora del operativo. Sí, 3 de la tarde. 3 de la tarde, Mayor, hora de allá. mayor circulación. Hora de allá. A ver, si lo que se trata, como dice el presidente, es de evitar el riesgo de civiles. Lo hago en la noche. Hombre, no lo hago cuando toda la ciudad está en la calle. Así es. ¿No? Yo creo que hasta lo hicieron esa hora para que no hubiera que despertar ni un reportero. Todo el mundo en la calle, vamos a dar toda la información, cobertura, toda la información, mostrar el riesgo, ciudad. Oye, una refriega de balas como esa es como para Luis, que hubiera 2 horas habido. tirando balas, o sea, dices, ¿qué? No, o sea, ¿cuánta capacidad tienen? Dices, Y no hubo gran número de bajas. Lamentable, hasta una vida, pero no hubo gran número de bajas. Entonces, la verdad, mi percepción es que fue un operativo fake. Y cuando yo digo lo que me preocupa es lo que viene, me preocupa el gobierno americano, me preocupa el ejército, porque pareciera ser que en esta operación se trataba de... doblar el ejército. Bueno, yo lo veo así, Luis, de debilitar el ejército, de la imagen del ejército. Echarle los patos, o sea, cargar con los patos el ejército. Incluso en la rueda de prensa, el general secretario pues se veía realmente incómodo de hacerse responsable de algo que él no sentía que tenía ninguna responsabilidad. Y lo dijo así, ¿no? Que esto, ¿sí? Lo dijo. Y mira, a mí me preocupa tener un presidente que difícilmente distingue entre un miembro del ejército, a decir de las palabras que usa el mismo presidente Andrés Manuel, entre un miembro del ejército y un miembro del narcotráfico o de la delincuencia organizada. A uno lo llama pueblo armado y al otro dice con claridad también es pueblo. Yo no veo al parecer que tenga clara la diferencia entre un miembro del ejército que porta armas deseando no dispararlas. Así es. En defensa de la población, de la patria,
y alguien que porta armas y la usa con frecuencia, a decir del número de muertos que hay en este país, para someter a la población y para expandir su negocio ilegal. Uno defiende y el otro ataca. El del ejército actúa con honor y el otro vive de infundir terror, ¿no? Y el presidente parece ser que no ve con claridad esa diferencia. Y esa para mí es otra de las debilidades con las que el Estado enfrentó la situación de Culiacán. Por eso mi expresión de yo no vi doblegarse a las fuerzas del Estado frente al narco, vi doblegarse a las debilidades del Estado. ¿Cuánto vínculo hay de ese narcotráfico con el Estado mexicano? ¿Con qué parte del Estado mexicano? Por eso me lleva a dudar si realmente el operativo buscaba detener o solo cubrirle el trámite, taparle el ojo al macho, como decimos coloquialmente, al gobierno mexicano, decir, lo intenté y no pude. Velo, se estaba poniendo en riesgo a la población. La vida de la ciudadanía. Entonces, y por lo tanto voy para atrás. Entonces, el cuento que nos cuentan o como nos cuentan el cuento, parece ser que tiene un doble destino, ¿no? A la población mexicana para mantener su respaldo al presidente, porque qué bueno, cuidó las vidas. Yo la verdad, insisto, no compro eso. No compro eso que me quieren vender cuando veo que somos el inicio de sexenio más violento en la historia de este país y cuando veo políticas como la de las medicinas y el cáncer. Yo no veo que eso sea realmente el motivo, lo que motiva, lo que emociona al presidente. Para mí es nada más lo que hoy le llaman la narrativa, es la manera de vender un cuento, donde además eso de dejar mal parado en este operativo fake al ejército, pues va en la línea de lo que Andrés Manuel antes manifestó, hombre. El presidente de México no es un presidente que fortalezca o alabe o proteja las instituciones de este país, a pesar de que eso fue lo que juramentó en su toma de posesión. Y especialmente entre todas las instituciones no es una de sus consentidas del ejército. Anteriormente hubo un desdén, luego parece que hubo un reencuentro, luego cada vez que hay algún evento relacionado con un operativo o ceremonia o lo que sea, el ejército siempre trata de relegarlo un poquito, no darle el papel protagónico que tenía el ejército en este país. Y la credibilidad de la que ha gozado el ejército en este país, históricamente en las encuestas que se hacen a población abierta, de las instituciones respetadas en este país ha sido el ejército. Yo no digo que el ejército mexicano sea perfecto, no digo que no tenga porosidad a tener contacto con la delincuencia ni demás, pero ha sido una institución que nos ha dado fortaleza en este país, y una institución así, que la exhiben de esta manera, yo creo que no trae nada bueno para México. Un gobernante que prefiere estar usando al ejército como constructores de sus ocurrencias, que asumiendo su papel de defensa de la patria, y si en la defensa de la patria ha considerado incluirle como asunto de seguridad nacional el legislativo la tarea de combate al narcotráfico, que él mismo también supuestamente se la asignó al no regresarlo a los cuarteles como había dicho que iba a hacer, me parece que estamos en una situación en la que perdimos mucho. Yo, más que darme golpes de pecho, de ver al ejército humillado, no, el ejército no estuvo ahí para dar la batalla por México. No le dejaron. No lo dejaron
A ver, cuando se hace un operativo importante, siempre se busca, yo no soy experto en esa materia, pero he leído comentarios en ese sentido, que no sean los de la plaza. ¿Por qué? Porque los de la plaza tienen muchos vínculos con la plaza, tienen familiares en la plaza. Bueno, yo me acuerdo desde los tiempos electorales, cuando aquí en Yucatán se trajo un batallón precisamente para enfrentar a la población civil, porque el batallón existente pues tenía hasta parentescos con la población. Entonces, cuando tú llegas a una situación que puede ser de enfrentamiento, tú optas porque vayan al frente precisamente los que no tienen ningún vínculo con los habitantes del lugar, para hacer su trabajo sin miramientos, responsablemente, ¿no? No sucede eso, la hora, la improvisación. Entonces, híjole, son demasiadas cosas. Esas coincidencias. Demasiadas cosas que fallaron, o demasiadas cosas evidentemente tramposas, incluso hasta las versiones, como señalaba hace rato, de la versión del patrullaje de rutina, que no se dice lo de la orden de Estados Unidos, la solicitud de extradición. Demasiadas cosas para pensar que es casualidad. Para mí fue un operativo, insisto, el término que es lo más fácil para identificarlo, fake, que tenía como propósito no detener al hijo del Chapo Guzmán. Señores, primero nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano. Estamos con ustedes. Me da mucho gusto, de veras, que siempre de frente, con la cabeza en alto, porque se lo merecen y lo han demostrado miles de veces, Luis. Y nuestro reconocimiento para empezar para el Ejército. Sí, mira, yo no tengo los antecedentes que tú tienes de filiación, vamos, porque me dijiste que fuiste cadete. No tengo amistades en el Ejército, pero me parece que el papel que le están asignando en este evento, me parece que tiene malicia detrás. Tiene malicia y bueno, hay muchos antecedentes de discurso, de cómo se conciben las cosas, que me llevan en un proceso lógico a concluir las cosas. Ojalá y no tenga razón, ojalá y realmente, pero no veo por dónde una explicación que nos pueda satisfacer de un operativo mal planeado, bueno, que hay mandos internos que tienen autonomía y que se las echan así para fracasar. No, para nada. O sea, entonces, ponernos en la disyuntiva de todo este evento tan importante que sucedió, nada más del no querer, del anteponer el no riesgo de las vidas, eso para mí es como nos cuentan el cuento. No creo en eso. Señores, don Luis Correa, gracias, hasta la próxima. Café con sabor amargo.